Definimos obstrucción intestinal como aquel cuadro clínico que se caracteriza por ausencia de deposiciones, ¿no? El paciente llega por emergencia, manifestando de que tiene usualmente más de un día, ¿no? Que no realiza deposiciones y que puede ser incluso de 5, 6 hasta 7 días en algunos casos, ¿no? Asimismo, presenta náuseas, vómitos, su abdomen se ha ido distendiendo, ¿no? Y esto se debe a una obstrucción completa que se puede dar en cualquier tramo del tubo digestivo, pero que usualmente solemos verlo, ¿no? A nivel de yeyuno, ilio y todo el intestino grueso. Para diferenciarlo de suboclusión, donde el cuadro es muy similar a la obstrucción, pero aquí ya no es completo, hay cierto pasaje del contenido luminal, ¿no? Y que en muchos de los casos, no siempre, se resuelve con medidas conservadoras. El paciente va a observación, debidamente hidratado, con sus analgésicos, se le hace un AGA y electrolitos, por si detectamos alguna anomalía, poderla corregir. En pocos casos, el cuadro de suboclusión pasa a ser una oclusión completa y ya el manejo es totalmente distinto. En la imagen del lado derecho puedes apreciar un signo típico. Ves ahí como si fueran monedas apiladas. Hay edema de la pared, lo que da este aspecto son las válvulas conniventes, los pliegues de Kerckring que sufren edema, ¿no? Y dan la apariencia de pila de monedas, ¿no? Es una obstrucción intestinal alta, la cual la definimos como aquella en la cual su origen está antes del intestino grueso, ¿no? Por eso en la radiografía de abdomen no se va a observar gas a nivel del colon, ¿no? Entre obstrucción alta y baja, esta es la más frecuente, ¿no? Cuanto más distal sea la obstrucción, ¿no? El paciente obviamente va a estar con mayor dilatación abdominal porque una mayor cantidad de intestino se verá afecto y la acumulación del gas generará una distensión considerable, ¿no? Asimismo, las náuseas, los vómitos son bastante frecuentes y estos últimos pueden tener diferente contenido, de lo gástrico, lo intestinal o incluso fecaloideo, ¿no? ¿Cuándo es fecaloideo? Cuando la válvula ileocecal ha permitido el paso del contenido del intestino grueso al intestino delgado. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es válvula competente o incompetente? Pregunta para ustedes. ¿Competente? No, porque el término lo dice, competente es que está cumpliendo su función. Y su función es impedir el paso iliocecal, o sea, bueno, seco-ilial, porque una vez que ha pasado el contenido del ilion al ciego, este no debería regresar, ¿no? Pero una válvula incompetente, que no cumple, que no desempeña su función, va a permitir que el contenido del intestino grueso pase hacia el intestino delgado, lo que da lugar a los vómitos fecaloideos, ¿no? En esta otra imagen, aquí al lado izquierdo, pueden apreciar una obstrucción típica de las personas que viven en la región de altura. Esto es el signo de grano de café, porque simula un grano de café, ¿no? Gigante.
y no es otra cosa más que el intestino grueso a nivel sigmoideo. Este es un vólvulo de sigmoides. La obstrucción intestinal baja se origina en el colon, ¿no? En la radiografía vamos a ver una dilatación del colon hasta el stop. El stop es la unión ileocecal, ¿no? Pero como les decía, ante una válvula ileocecal incompetente, ¿no? Pasa el aire hacia el intestino delgado y también provoca su dilatación. Pero esto tiene sus beneficios, ¿no? Hasta cierto punto, por decirlo así, porque si la válvula no deja pasar el aire desde el colon al intestino delgado, entonces el colon empieza a dilatarse de forma considerable, existiendo un alto riesgo de que finalmente se perfore. ¿Y por qué? Y a propósito, ¿por qué es típico de las personas de la región de altura? A ver, alguien que sepa algún detalle al respecto. ¿Qué diferencia hay entre los pobladores de altura y los pobladores de la costa? La presión. Por su alimentación rica en fibra. Efectivamente. El tema de la alimentación va a generar cambios significativos en las dimensiones de su intestino, aumentando su longitud, aumentando su volumen y provocando de que éste tenga más facilidad a sufrir una torsión, ¿no? Hay un dólico colon, ¿no? Y dando lugar pues a la aparición del vólvulo, ¿no? El vólvulo es una obstrucción en asa cerrada, donde hay una dilatación marcada del colon sigmoides que inicialmente se trata de manejar no quirúrgicamente. Por ejemplo, el gastroenterólogo trata de desvolvular al paciente, ¿no? Pero de no lograrse, tiene que pasar a manejo quirúrgico. ¿Qué se hace? Una resección. Se puede hacer una anastomosis, pero con una anastomosis término-terminal. ¿Recuerdan estas frases que ya les he comentado? Con una colostomía en asa para ayudar a que cicatrice. O hacerle una colostomía a lo Hartmann. Una colostomía a lo Hartmann, se cierra el recto y el colon descendente se aboca a la pared abdominal. La obstrucción mecánica, ¿no? Donde hay un stop, se puede clasificar de la siguiente manera. Tenemos una obstrucción simple, lo que ocurre en una hernia encarcerada, sin que el riego sanguíneo del intestino esté comprometido. Una obstrucción con estrangulación. Vemos ahí que hay una torsión importante, está el intestino seriamente afectado, ¿no? Porque la irrigación se ha visto comprometida, hay isquemia y necrosis. Y también tenemos el asa cerrada. Observen aquí, esto es una intususcepción o invaginación intestinal. El intestino metido dentro del intestino, provocando una interrupción en el tránsito intestinal. El ilio paralítico. Aquí no hay una obstrucción mecánica. Aquí hay un trastorno que ha alterado la motilidad en el intestino. Es un problema funcional.
sin stop. Frecuente en todas las situaciones en las que hay, cuando digo agresión, es manipulación del intestino, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una peritonitis y hacemos un lavado de la cavidad y manipulación de los intestinos, estos van a responder dejando de moverse. No hay peristaltismo. Por ello es frecuente que veamos el hilio paralítico en una cirugía abdominal grande, como la que acabo de comentarles, una peritonitis difusa. En pacientes que tienen pancreatitis, ¿no? U otras enfermedades abdominales. Y pacientes que tienen alteraciones hidroelectrolíticas. A ver, ¿qué ion, qué electrolito está afectado, ¿no? En un hilio? ¿El potasio? El potasio, muy bien. ¿Y es hipercalemia o hipocalemia? Hipocalemia. Sería hipo. Es hipocalemia, así es. Resuelta la hipocalemia, el paciente debería progresivamente recuperarse. Cuando hay hilio paralítico en el postoperatorio, usualmente esto dura 48 a 72 horas y luego el paciente ya va disminuyendo el problema del hilio y se puede intentar la tolerancia oral, ¿no? Porque de inicio es reposo digestivo, nada por vía oral. La hidratación adecuada, haciendo el cálculo de acuerdo a sus requerimientos. La sonda nasogástrica, que es descompresiva. Si bien cierto es incómodo tener una sonda nasogástrica, pero la descompresión del abdomen genera bastante alivio. Y procinéticos hasta que se recupere el peristaltismo abdominal, ¿no? Por ejemplo, metoclopramida. Causas de hilio. Bueno, tenemos dos grupos, intraabdominales y extraabdominales. Intraabdominales, la peritonitis, que puse como ejemplo hace un momento, pacientes que tienen un absceso residual podría ser, también en un cuadro de apendicitis aguda que ha sido manejado quirúrgicamente, o sea, posapendicectomía, un proceso inflamatorio intestinal, edema quirúrgico, por ácido gástrico, por bilis, por sangre, ¿no? Una isquemia intestinal, una fractura de columna, una pancreatitis, un cólico renal y la metástasis también constituye pues una causa intraabdominal, ¿no? Cuando vemos metástasis peritoneal, porque hay metástasis sanguínea, metástasis linfática, aquí hablamos de metástasis peritoneal. Causas extraabdominales, pacientes que tienen neumonía, insuficiencia cardíaca, un trastorno de electrolitos, pacientes sépticos, con porfiria, secundario a algunos medicamentos, cuando hay lesiones de médula espinal, traumatismo encefalocraniano, pacientes sometidos a radioquimioterapia. ¿Qué es un síndrome de Ogilvy? Si vemos una radiografía así, obviamente que lo que vamos a describir es distensión de asas, edema de pared, ¿no? Probablemente algunos niveles por ahí. Y queda claro que es un cuadro obstructivo. No logramos identificar la causa porque les comento que no necesariamente entramos a sala de operaciones sabiendo cuál es la causa de la obstrucción. En muchos de los casos simplemente es obstrucción intestinal, ¿no? Abdomen agudo quirúrgico. Entramos a sala de operaciones, buscamos la causa y no lo hay. A pesar que nuestro paciente no tiene trastornos extraabdominales, está con sus electrolitos en valores normales. Para nosotros era un cuadro obstructivo mecánico, pero entramos y no había nada. Es una pseudo obstrucción, ¿no? El síndrome de Ogilvy.
Es un cuadro que lo podemos encontrar en pacientes adultos, mayores, pacientes con problemas neurológicos, usuarios de benzodiazepinas, ¿no? Alprazolam, clonazepam, hay varios que usan estos medicamentos para dormir, ¿no? Algunos derivados mórficos, pacientes que requieren encamamiento prolongado, o sea que postrados crónicos, ¿no? Se caracteriza por un hilio paralítico que solo afecta al colon. Y en la radiografía, como dije, vemos una dilatación de todo el marco colónico, pues sin un claro stop. En el síndrome de Ogilvy, lo que tenemos de inicio, como en cualquier otro cuadro, ¿no? Porque cuando uno está frente a un caso así, aparece, ¿no? La presunción diagnóstica, oye, sí es un síndrome de Ogilvy, ¿no? Pero es dentro de mis presunciones, puedo tener otras más, ¿no? Y a todos los pacientes los voy a manejar con nada por vía oral. Como dije, voy a ponerles su sonda nasogástrica, voy a hidratarlos correctamente, les voy a administrar su neostigmina, su metoclopramida, ¿no? Si es prudente, porque voy a consultarle, voy a hacer una interconsulta con el gastro para ver si se puede hacer una colonoscopía descompresiva. Porque, ¿qué les dije hace un instante? Que si hay un stop y se dilata demasiado el colon, este puede perforarse, ¿no? Si no se puede hacer la colonoscopía descomprensiva o si lo intentó el amigo gastroenterólogo y no pudo hacerlo, entonces ya planteamos la realización de una cirugía urgente. Hay otros pacientes que experimentan fenómenos de pseudoobstrucción crónica. Es un síndrome infrecuente, pero eso sí bastante complejo, que se caracteriza porque el paciente tiene cuadros recidivantes, o sea, tiene un historial de que ya ha venido por emergencia, ¿no? Simulando una obstrucción intestinal, el paciente típico, ¿ah? No hace deposiciones, está con náuseas y vómitos, y el abdomen distendido, abalonado, ¿no? Pero ya tiene ese precedente, ya estuvo en emergencia, le hicieron tomografía, le hicieron todos los exámenes habidos y por haber y no se encontró un proceso obstructivo anatómico y sus electrolitos, todo estaba normal, y en unas horas o en un día se resolvió, ¿no?, en la sala de observación de la emergencia. ¿Por qué se origina este tipo de cuadros crónicos? Es una alteración de la motilidad intestinal debido a una afectación del componente neuromuscular. Y ojo, estoy hablando del sistema nervioso neuroentérico. ¿Quién sabe cuál es el sistema nervioso neuroentérico? Recuerden que en la pared del intestino, entre sus capas serosa, muscular, submucosa y mucosa, hay una disposición de fibras nerviosas responsable de la secreción y de los movimientos peristálticos. A nivel submucoso está el plexo sensitivo de Meissner. Y a nivel muscular, el plexo nervioso de Auerbach. Ambos, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, constituyen el sistema neuroentérico. A ese se refiere cuando leemos en el último párrafo, que dice que es una afectación del componente neurológico o muscular, se refiere a la musculatura lisa
de la pared del intestino, que tiene una disposición longitudinal y circular. Si seguimos con el tema de la pseudoobstrucción crónica, vemos que los casos que suelen ser más frecuentes aquí son secundarios a un proceso sistémico, ¿no? Entre las causas más frecuentes tenemos pacientes con esclerodermia, pacientes diabéticos que usan fármacos narcóticos con propiedades anticolinérgicas, pacientes con hipotiroidismo, que han recibido radiación, ¿no? Entre otros. Hay un síndrome en el cual el paciente ha nacido con una alteración neurológica en el intestino y que puede ponerse de manifiesto desde neonato o en cualquier otra etapa de su vida. Al haberse afectado el componente neurológico, no va a haber peristaltismo en la parte distal de su tubo digestivo. ¿Saben cómo se llama eso? Hola, ¿están por ahí? ¿Quién sabe cómo se llama? A ver, escucho. Hola. ¿Ahí opinar? Sí me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. ¿Cómo se llama ese trastorno? Se llama la enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? La enfermedad de Hirschsprung. Es un trastorno en el cual el paciente nace con una alteración neurológica, un déficit del componente nervioso en el segmento distal. Y como dije, puede ponerse de manifiesto en cualquier etapa de la vida, de preferencia a nivel neonatos, ¿no? Niños, luego ya va disminuyendo, pero puede ser que un joven recién esté experimentando este trastorno, pero nació con él, ¿no? Los pacientes con pseudoobstrucción intestinal clínicamente se asocian con malabsorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque hay un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? El diagnóstico definitivamente que es complejo porque el paciente ha venido ya teniendo estos problemas en varias oportunidades. Se le han hecho estudios, no se ha encontrado causa, ¿no? Incluso algunos estuvieron en emergencia sin resolver su tema y fueron programados para una cirugía. Y en la cirugía no se encontró nada, o sea, finalmente una cirugía innecesaria, ¿no? Pero que lamentablemente, pues el cuadro al no resolverse en un tiempo prudente ya uno tiene que tomar decisiones porque estamos pensando en las consecuencias que podría tener el paciente si no se actúa oportunamente. Una vez que ya tenemos el conocimiento de que el paciente sufre de esta enfermedad, cada vez que ingresa por emergencia, le damos tratamiento sintomático, dirigido a suplementar también su déficit nutricional, porque ya dije hace un instante que tenía un síndrome de mala absorción, ¿no? En los brotes agudos, el enfermo puede precisar ingreso hospitalario, someterlo a una dieta especial,
la aspiración nasogástrica, medicación analgésica no opioide, porque les doy tramadol y voy a empeorar el cuadro, ¿no? Y el uso de procinéticos, ¿no? Neostigmina, metoclopramida. Salvo en algunas ocasiones se va a requerir algún tratamiento quirúrgico de tipo paliativo, o sea, por ejemplo, una ostomía para ayudar a la descompresión continua, permanente, ¿no? Lo más complejo en el tratamiento sería realizarle pues un trasplante intestinal, pero eso no está a nuestro alcance definitivamente, ¿no? Eso se practica en otros países. Bien, ya dejando un poquito las cosas raras, ¿no? Nos metemos de lleno en el tema de obstrucción intestinal. Y dentro de las causas más frecuentes, ¿no?, de la obstrucción, tenemos tres. En primer lugar, las bridas o adherencias tras una cirugía abdominal. Déjame decirte que esta es la principal causa de obstrucción en pacientes con antecedente quirúrgico del abdomen. ¿Ya? Así como te lo he dicho. La causa más frecuente de obstrucción en pacientes con antecedente quirúrgico del abdomen son las bridas o adherencias. Y la causa más frecuente en pacientes sin antecedente quirúrgico, las hernias. ¿Ya? Las hernias. Y también tenemos a los tumores de colon como una causa importante, pero oído al detalle. ¿Qué tumores de colon? ¿Colon derecho o colon izquierdo? La respuesta es colon izquierdo. ¿Por qué? Porque anatómicamente el colon izquierdo tiene menor diámetro, dando lugar a que un tumor no tan grande provoque una obstrucción. En cambio, al lado derecho, un tumor puede ir creciendo, ¿no?, más sin generar obstrucción. Pero ¿qué tiene el paciente? ¿O cómo? ¿Qué signos, qué características? Un paciente anémico, ¿no?, porque hay un sangrado, ¿no?, continuo, hay mayor consumo, baja de peso. Paciente con anemia, baja de peso, masa abdominal, cáncer de colon derecho. En este mapa conceptual tenemos la etiología de la obstrucción intestinal dependiente de la ubicación. Ahí tenemos intraluminales, o sea, en la luz, intramurales, o sea, en la pared, y extraluminales que comprimen al tubo digestivo. Intraluminales tenemos, por ejemplo, los cálculos biliares. ¿Cómo se llama cuando un cálculo biliar obstruye el intestino? Ilio biliar. El hilio biliar, muy bien. Tenemos besoar cuando se obstruye por un elemento extraño no digerible. Por ejemplo, hay pacientes que tienen tricofagia y una bola de pelos ahí puede provocar obstrucción. Un cuerpo extraño. Hay un desorden psiquiátrico en donde los pacientes consumen objetos no digeribles. Se llama pica. Y el paciente puede comerse un lapicero, ¿no?, un dado, una navaja, diversas cosas. Pica, ¿ya? Así se llama. Parásitos. A ver, ¿cuál es el parásito que se asocia comúnmente con obstrucción intestinal? Tienes la Taenia solium, la Taenia saginata,
el Immunolepis nanal, el Diphyllobotrium latum, el Enterobius vermicularis, el Ascarilumbricoides. ¿Cuál? Respuesta, el Ascarilumbricoides. Este gusanito suele ser montonero, ¿no? Se juntan varios y pueden formar un ovillo de parásitos que obstruye, que interrumpe el tránsito intestinal. La impactación fecal, que lo vemos a cualquier edad, pero sobre todo en adultos y adultos mayores, ¿no? Por eso es muy importante que en el examen físico, recuerda que primero observas el abdomen, si no hay masas, cicatrices, la circulación, la simetría, el color. Luego auscultas y finalmente palpas y percutes, ¿no? Sin embargo, en obstrucción es indispensable que el quinto paso sea el tacto rectal. Al realizar el tacto rectal, vas a ver si hay heces, si hay mucosidad, si hay sangrado, si hay una masa pétrea, ¿no?, que sea compatible con un tumor. Si hay impactación fecal, entonces se resuelve con un par de enemas, ¿no? Anomalías intramurales en la pared, un tumor, un cáncer de colon, estenosis por isquemia, un hematoma intraluminal posterior a de repente un traumatismo abdominal, una atresia como ocurre a nivel del duodeno, una atresia duodenal, un páncreas en anillo, la intususcepción que les mostraba una imagen hace un momento, ¿no? Una enteritis y una diverticulitis. La presencia de divertículos en el colon se llama diverticulosis. Cuando se inflaman, diverticulitis. Y cuando se complican, ¿no?, se llama enfermedad diverticular complicada. Tal cual, sí. Valiendo la redundancia. Pero ya entra en una clasificación que es la de Hinchey. Y ahí tenemos un Hinchey 1, 2, 3 y 4, lo cual va a determinar el tratamiento que vamos a emplear, ¿no? Y anormalidades extraluminales, las adherencias que ya te comentaba hace un instante, las hernias, una metástasis, no de otro órgano, una torsión, como es el caso del vólvulo, una malrotación intestinal, un cuerpo extraño, de repente un accidente, un ataque con arma blanca, ¿no?, entre otros. En cuanto a su fisiopatología y clínica, ¿no?, el cuadro clínico que debe hacernos pensar en una obstrucción es un paciente que llega con tres cosas: con el abdomen distendido, que te dice que no ha hecho deposiciones, ¿no?, y que ha presentado vómitos. Algunos pacientes, porque obviamente no todos son iguales, ¿no?, pueden presentar emisión de heces líquidas, pero eso es por rebosamiento, que no les vaya a confundir, ¿no? No tiene deposiciones completamente formadas, ¿no?, normales. Poco a poco se va acumulando en el intestino la secreción producida, porque no significa que si hay una obstrucción va a dejar de producir, ¿no? O sea,
Recuerda que en el intestino, desde el estómago, hay una producción de secreciones que obviamente bajo el estímulo de la ingesta de alimentos se incrementa considerablemente. Pero si el paciente está obstruido, las secreciones van a acumularse progresivamente y eso va a dar lugar a un tercer espacio. ¿Cuáles son el primero y el segundo espacio? Pregunta para ustedes. ¿No saben cuál es el primero y el segundo espacio? Eso es lo normal, ¿no? El líquido intracelular y el líquido extracelular. Eso es el primero y segundo espacio. Tercer espacio ya es algo anómalo, como en este caso la acumulación de secreciones. Esas secreciones acumuladas, ¿qué están haciendo? Están secuestrando líquido, electrolitos. Por eso su paciente va a tener un trastorno hidroelectrolítico que se suma a su problema de obstrucción intestinal. Paciente deshidratado severamente, ¿no? Y con hipopotasemia, hipocloremia. Está hemoconcentrado, no se vayan a confundir ahí con la hemoglobina. Y todo esto conlleva también a una falla en la función renal. Por eso es muy importante colocarle una sonda nasogástrica. Evacúa el contenido intestinal, ¿no? El paciente se siente más cómodo. Evita los vómitos. Y asimismo, brindarle la hidratación al paciente de manera adecuada. Recuerda que si hay una deshidratación importante, no vas a usar cloruro de sodio, sino vas a usar una solución polielectrolítica. Primero a chorro y luego fraccionado, de acuerdo a las necesidades del paciente. En la imagen que tenemos aquí a la derecha, podemos apreciar cómo está disminuida la luz del intestino, ¿no? Y esto se debe, pues, a que hay una tumoración aquí que está sangrando, incluso una tumoración, un cáncer de colon que está interrumpiendo el paso del contenido intestinal. La presencia de la obstrucción hace que inicialmente el intestino aumente su peristaltismo para tratar de sobrepasar la obstrucción, ¿no? Por ello, los ruidos hidroaéreos están aumentados y son metálicos, ruidos de lucha, ¿sí? Pero posteriormente ya el intestino va a claudicar, estableciéndose un hilo paralítico con una disminución de los ruidos hidroaéreos. O sea, de lo que estaba aumentada, ¿no? Los ruidos y que se escuchaban de lucha, pasa ahora al otro extremo, ¿no? A que ya no se va a percibir, ¿no? ningún ruido. Nuevamente tenemos la imagen de una radiografía de un signo de gran... Este es el típico, ¿no? Es una imagen típica. No siempre se va a encontrar así, ¿eh? O sea, he visto volúbulos de sigmoides con una imagen un tanto distinta, pero esta es típica, sin duda alguna. Es importante que ustedes a su paciente con obstrucción le pidan una radiografía en dos posiciones, de pie y de decúbito dorsal. Si tu paciente no se puede poner de pie por su estado general o porque de repente le falta una pierna o le faltan las dos, en decúbito lateral. Lo primero que tú registras en tu historia clínica es cómo lo ves a tu paciente. Por eso tu diagnóstico inicial es clínico. Recuerda seguir los pasos ya dados. Inspección, auscultación, percusión, palpación y tacto rectal. Explorarle correctamente el abdomen. Recuerda que cuando tú evalúas a tu paciente, tienes que descubrir todo el abdomen, desde el apéndice sifoides
hasta las zonas inguinales. Tienes que ver los orificios, ¿no? Donde están el orificio, el anillo inguinal superficial, porque por ahí puede haber una hernia inguinal o una hernia crural por debajo del ligamento inguinal, que puede ser la causa de la obstrucción. La analítica nos va a ayudar a ver el grado de afectación del paciente, pero la radiografía simple va a ser muy importante, ¿no? Nos va a guiar sobre la localización de la obstrucción. Aquí puedes apreciar nuevamente la pila de monedas, ¿no? Típica de la dilatación del intestino delgado, con edema de la pared. Algunos niveles hidroaéreos también. No vamos a ver gas en el colon, ¿no? Y si hay por ahí es algo incipiente, como en esta imagen. Mientras que en la obstrucción intestinal baja, o sea, del intestino grueso, hay una dilatación del marco cólico, como ves aquí, ¿no? ¿Qué será esto de acá? ¿Sí ven lo que estoy señalando con el mouse? ¿Qué será eso? ¿Quién opina? A ver. Eso es el estómago. Es la cámara gástrica. Acá vemos el ángulo. Sí, así es. Acá vemos el ángulo hepático, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, colon descendente. Mira que hay un nivel y un stock, ¿no? Entonces hay una dilatación del marco cólico. No tiene válvulas que cruzan de una pared a otra, o sea, aquí no hay válvulas conniventes, ¿no? El intestino delgado no está distendido. ¿Por qué? Porque esta válvula es competente. Si fuera una válvula ileocecal incompetente, entonces además veríamos asas intestinales distendidas. La triada clásica de obstrucción en una radiografía incluye asas intestinales delgadas mayores de 3 centímetros, ¿no? Los niveles hidroaéreos y que no hay aire a nivel distal. No necesariamente en el recto. Me interesa que no haya en el colon sigmoides. ¿Escuchaste bien? Más que el gas en el recto, es en el colon sigmoides. Entonces, estos son los tres elementos que constituyen la triada clásica de obstrucción a nivel radiológico. La tomografía es un examen obviamente más sofisticado, con más detalle, que nos puede acercar bastante al diagnóstico, ¿no? Tiene una sensibilidad del 80 al 90%. Dentro de los hallazgos vamos a ver la dilatación proximal del intestino, vamos a ver la descompresión distal de este, el contraste que discurre por el lumen y que se detiene en el nivel de obstrucción. Vamos a ver el intestino distal con poco gas, con mucha más precisión, obviamente. La presencia de asa intestinal en forma de una U, ¿no?, o una C indica obstrucción de asa cerrada. Un ejemplo que te di, el vólvulo de sigmoides, ¿no? La neumatosis intestinal, ¿qué es? Gas en la porta. ¿Por qué hay gas en esta vena? ¿No? Porque probablemente hay un estrangulamiento de asas, ¿no? Hay una opacidad mesentérica, hay una captación deficiente del contraste. Son signos que nos llevan, que nos orientan a pensar en un asa estrangulado.
Otros signos tomográficos de obstrucción. Vemos aquí uno típico, mira, parece, sí, bueno, si tienes un poco de imaginación, porque los radiólogos usan bastante ello, ¿no? Mira, este es un signo de la salchicha, ¿no? O sea, conforme va incrementando la inflamación en un cuadro de invaginación intestinal, porque esto es, o sea, de una intususcepción, ¿ya? Aparece este signo de la salchicha, ¿no? Ven unas bandas hipo e hiperatenuadas que corresponden pues a la grasa mesentérica y a la pared del intestino. Otro signo tomográfico, bueno, este no ha salido tan exacto porque el contenido debería estar más al centro, es el signo de tiro al blanco, ¿no? Un tanto inespecífico, pero que permite predecir que el engrosamiento de la pared es casi siempre el resultado de un proceso inflamatorio benigno. Obviamente que ustedes, como médicos generales, no van a manejar la causa final de la obstrucción, excepto si es una impactación fecal, obviamente, ¿no? Pero más allá, lo que ustedes tienen que aprender es a darle las medidas de soporte inicial al paciente, ¿no? A pedirle los exámenes adecuados de acuerdo a la disponibilidad de lo que tú tengas en tu establecimiento. Hacerle una buena historia clínica, un examen físico completo y darle todas las medidas de soporte de resucitación si lo amerita. Y luego, obviamente, referirlo para que ya en el establecimiento de mayor complejidad, en donde están los especialistas, le den el tratamiento acorde con el diagnóstico o el que más se acerque, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer en un paciente obstruido es la resucitación hidroelectrolítica adecuada. Tú ves tu paciente que está con las mucosas orales secas, la lengua seca, ¿no? Tienes que hidratarlo adecuadamente. El abdomen está distendido, colocarle una sonda nasogástrica y para eso tienes que practicar y saber cómo se coloca una sonda, ¿no? Y que ésta vaya efectivamente hacia el estómago, ¿no? Recuerda que eso descomprime, evita que vomite, el paciente se siente más cómodo, ¿no? Porque ya no está el abdomen distendido, porque vas a disminuir el riesgo ahí, ya, de una sobredistensión de su tubo digestivo, ¿no? Dándole las medidas de soporte adecuado, ¿no? Y recuerda los procinéticos. La metoclopramida, ¿cómo viene la ampolla? 10 miligramos. Administración endovenosa cada 8 horas, ¿no? La neostigmina, ¿cómo la administras? Tras todo ello, ya se realiza el tratamiento adecuado según la causa del cuadro, pero como te decía hace un instante, el paciente va a tener que ser referido para recibir el tratamiento definitivo. Bien. Bueno, de esta manera entonces hemos hecho una revisión bastante precisa, detallada de los cuadros obstructivos, diferenciar lo que es un hilio de un cuadro obstructivo real, un cuadro obstructivo alto y bajo. Recuerda que la expresión intestino alto y bajo cambia en hemorragia digestiva y en obstrucción. En hemorragia digestiva, alta se considera por encima del ángulo de Trace, ¿no? Mientras que en obstrucción, si decimos alta es hasta la válvula ileocecal, o sea, el intestino delgado hacia arriba, y baja es de la válvula ileocecal en adelante, o sea, todo lo que es el marco colónico. Muy bien, gracias por su atención y estamos coordinando para nuestra próxima sesión y o clases presenciales, ¿ya? Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor.